Se odiaban con toda el alma, enemigos por la historia de sus familias. Pero un testamento los convirtió en prisioneros de la misma casa, unida por una fortuna. Para heredar, la condición era simple y a la vez imposible: vivir juntos un año. Lo que no sabían es que entre esas paredes no solo compartirían el espacio, sino un secreto que cambiaría su odio en una obsesión ardiente. Y en esa convivencia forzada, descubrirían que la línea que separa al odio del deseo es tan delgada que puede romperse con una sola mirada. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía Montenegro alisó por 10ª vez la falda de su sencillo pero impecable traje. El tejido, aunque de buena calidad, era el único atuendo formal que le quedaba, un vestigio de la vida que le habían arrebatado. Estaba sentada en una silla de cuero que olía a dinero viejo y a poder, en una sala de juntas que la hacía sentir diminuta. Frente a ella, el abogado, el señor Vélez, un hombre de sienes plateadas y rostro impenetrable, revisaba unos papeles con una lentitud exasperante. Cada segundo que pasaba en esa oficina de la firma Vélez y Asociados era una tortura. No sabía por qué la habían citado. La carta había sido vaga, mencionando únicamente el testamento de un tal Ricardo Balbuena, un nombre que apenas le sonaba como un viejo amigo de su abuelo, alguien perdido en las neblinas de su infancia. Pero cualquier cosa era mejor que la pila de facturas sin pagar que la esperaba en su pequeño apartamento. Cualquier cosa era una esperanza. La puerta de la sala de juntas se abrió con un movimiento brusco, y el mundo de Sofía se detuvo. Entró él. Mateo Castillo. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Vestía un traje azul marino cortado a la medida que gritaba riqueza y arrogancia. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una elegancia casual, y una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios mientras hablaba por teléfono. Sí, cierra el trato. No me importa lo que cueste, solo cómpralo, dijo con una voz grave y autoritaria antes de colgar y guardar el móvil en el bolsillo de su saco. Entonces, sus ojos, de un color avellana tan intenso que parecían perforar, se encontraron con los de ella. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de desdén. Montenegro escupió su apellido como si fuera veneno. No sabía que habían empezado a dejar entrar a cualquiera en este edificio. Sofía sintió la sangre hervir en sus venas. Se levantó, con la espalda recta, negándose a ser intimidada. Castillo. Veo que el dinero de tu familia no ha logrado comprarte modales, replicó, su voz más firme de lo que se sentía. Él soltó una risa corta y sin alegría. Los modales son para la gente que tiene algo que ofrecer. ¿Tú qué tienes? Las deudas de tu padre. El golpe fue bajo y certero. El recuerdo de su padre, un hombre que había muerto con el corazón roto por la quiebra de sus viñedos, la embistió con fuerza. Una quiebra orquestada, según todos los rumores, por el implacable patriarca de la familia Castillo, el padre de Mateo. Mi padre tenía honor, algo que tu familia no podría ni deletrear, siseó ella. Mateo dio un paso hacia ella, su imponente figura ensombreciéndola. Olía a una loción cara y a algo más, algo puramente masculino y peligroso. El honor no paga las cuentas, ¿verdad, Sofía? ¿A eso has venido? ¿A pedir limosna? Señor Castillo, señorita Montenegro, por favor, tomen asiento, interrumpió el señor Vélez, su voz era un bálsamo de calma en medio de la tormenta. Estamos aquí por un motivo muy específico. De mala gana, Mateo tomó asiento al otro lado de la mesa, lo más lejos posible de ella, cruzando los brazos sobre el pecho como un rey malhumorado en su trono. Sofía volvió a sentarse, temblando de ira contenida. El abogado carraspeó y abrió una carpeta de cuero. Como saben, los he convocado para la lectura del testamento de mi cliente y amigo, don Ricardo Balbuena. Mateo bufó. ¿Ricardo? Era amigo de mi abuelo. Un viejo excéntrico. ¿Qué me habrá dejado? ¿Su colección de mariposas disecadas?
Algo considerablemente más valioso, dijo el señor Vélez, y por primera vez, una chispa de algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. Ajustó sus gafas y comenzó a leer con voz monótona una serie de cláusulas legales hasta que llegó al punto crucial. Y por tanto, lego mi bien más preciado, la finca conocida como la Casona de los Olivos, con sus terrenos adyacentes, viñedos productivos y todo el contenido de la misma, así como el total de mi fortuna líquida depositada en el Banco Central, a los señores Mateo Castillo y Sofía Montenegro. El silencio en la sala fue tan profundo que Sofía pudo oír el latido de su propio corazón, desbocado y frenético. Miró a Mateo, cuya mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de romperse. ¿Qué? Es una broma, exclamó Mateo, poniéndose en pie de un salto. ¿He de compartir mi herencia con ella? Permítame terminar, señor Castillo, dijo el abogado con calma. Hay una condición. Una sola condición, pero inquebrantable. Para que la herencia sea efectiva y la propiedad pase a sus nombres, ambos, Mateo Castillo y Sofía Montenegro, deberán vivir bajo el mismo techo, en la Casona de los Olivos. Por un periodo ininterrumpido de 365 días. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vivir. Con él. Un año entero. Era una pesadilla. Era imposible. No, dijo en un susurro. Me niego. Si uno de los dos abandona la propiedad antes de que se cumpla el plazo, por la razón que sea, continuó el señor Vélez, ignorando sus protestas, o si uno de los dos incumple la cláusula de moralidad, que estipula que no pueden pernoctar invitados de índole romántica en la casa, entonces la totalidad de la herencia, la casa, los terrenos y el dinero, pasarán a ser propiedad de una organización benéfica. Lo perderán todo. Es todo o nada. Mateo se pasó una mano por el cabello, trastornado. Caminó de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. Esto es demencial. El viejo Ricardo perdió la cabeza. Esa finca vale millones. Y millones. Se detuvo y la miró, sus ojos echando chispas. ¿Por qué tú? ¿Qué tenías que ver tú con él? No lo sé, respondió Sofía con sinceridad, su mente era un torbellino. La ruina, las deudas, la desesperación. Y de repente, esta oportunidad imposible, envuelta en la peor de las torturas. Yo ni siquiera lo recuerdo bien. Esto no va a funcionar, gruñó Mateo, señalándola con el dedo. No pienso pasar un año de mi vida encerrado con la hija del hombre que intentó arruinar a mi familia. Y mi padre no intentó arruinar a nadie. Fue el tuyo quien le robó todo, gritó Sofía, poniéndose en pie también, la adrenalina ahogando el miedo. Señores, intervino de nuevo el abogado. Sus rencillas familiares no son de mi incumbencia. El testamento es claro. Tienen 24 horas para aceptar o rechazar los términos. Si aceptan, deberán mudarse a la casona mañana mismo. He de advertirles que es una oportunidad única. La fortuna de don Ricardo es sustancial. Les cambiaría la vida. Mateo la miró fijamente. Una batalla se libraba en su interior, Sofía podía verlo. La codicia contra el orgullo. El deseo de la fortuna contra el desprecio que sentía por ella. Para él, era un capricho, más dinero para añadir a su ya vasta fortuna. Para ella, era la salvación. Era la oportunidad de reconstruir su vida, de honrar la memoria de su padre, de recuperar algo de lo que los Castillo le habían quitado. No podía permitirse decir que no. No importaba el precio. Acepto, dijo Sofía, su voz temblando pero llena de una determinación de acero. Mateo se giró hacia ella, sorprendido. Una sonrisa torcida, cruel, se dibujó en su rostro. Por supuesto que aceptas. No tienes otra opción, ¿verdad? Estás desesperada. Se acercó a ella hasta que solo unos centímetros lo separaban. Pudo oler de nuevo su perfume, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era abrumador. Bien, dijo él en voz baja, casi un gruñido. Yo también acepto. Pero que te quede una cosa clara, Montenegro. No creas que esto va a ser un camino de rosas.
Pienso hacer de cada día de este año un infierno para ti. Te haré la vida tan miserable que suplicarás por irte, y cuando lo hagas, todo será mío. Es una promesa. Sofía levantó la barbilla, negándose a retroceder. Veremos quién se rinde primero, Castillo. Quizás no soy tan fácil de quebrar como crees. El primer día en la casona de los Olivos fue una declaración de guerra. La casa era magnífica, mucho más de lo que Sofía había imaginado. Una construcción de piedra y madera, de estilo rústico pero señorial, rodeada de jardines que habían conocido tiempos mejores y hectáreas de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Por dentro, olía a madera de cedro, a lavanda y a tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando a ser despertados. Era un lugar con alma, un lugar que pedía a gritos ser vivido. Y ellos iban a convertirlo en un campo de batalla. La primera disputa surgió, como era de esperar, por el dormitorio principal. Era una estancia enorme, con un balcón que daba a los viñedos, una chimenea de piedra y una cama con dosel que parecía hecha para un rey. Mateo dejó caer su maleta de diseñador en el suelo y anunció, «Este es mío». Sofía, que había entrado justo detrás de él cargando sus dos modestas maletas, frunció el ceño. «Ni en tus sueños. Esta es la única habitación con balcón privado. Es un espacio común y por lo tanto, no te pertenece». Él se giró, arqueando una ceja. ¿Espacio común? Es un dormitorio. Y como yo soy el que está acostumbrado a este tipo de lujos, es lógico que me lo quede. Tú puedes tomar cualquiera de las otras 10 habitaciones. Seguro que son más grandes que el agujero donde vivías. La herida era fresca, y él no dejaba de meter el dedo en ella. No te atrevas a hablar de mi casa, advirtió ella, dejando sus maletas en el suelo con un golpe seco. Y si quieres esta habitación, tendrás que luchar por ella. Oh, ¿me estás retando, Montenegro? Adorable, se burló él, acercándose. Era increíblemente irritante cómo invadía su espacio personal, como si supiera el efecto desestabilizador que tenía en ella. Dime, ¿cómo piensas luchar por ella? ¿Con un duelo de sarcasmo? Porque déjame decirte que en eso, también te ganaría. No. Lo echaremos a suertes, dijo ella, buscando una solución rápida, desesperada por poner distancia entre ellos. Vio un jarrón con un par de dados de adorno en una mesita. El número más alto, gana. Mateo sonrió, una sonrisa genuina por primera vez, y fue tan deslumbrante que Sofía sintió un vuelco en el estómago. Hecho. Pero si gano, no solo me quedo la habitación. También te encargarás de desempacar mis cosas y ordenar mi ropa. Sofía apretó los puños. De acuerdo. Pero si gano yo, no solo me quedo la habitación, sino que tú serás el encargado de la cocina durante toda la primera semana. Y quiero desayuno, comida y cena. Platos elaborados, Castillo, no simples sándwiches. Él la miró, el desafío brillando en sus ojos. Trato hecho. Tomó los dados, los agitó en su mano grande y los lanzó sobre la superficie de madera de una cómoda. Rodaron y se detuvieron. Un 5 y un 6. 11. Una sonrisa triunfante se extendió por su rostro. Supera eso, querida. Sofía sintió un nudo en el estómago. Su suerte nunca había sido buena. Tomó los dados. Estaban fríos y pesados en su palma. Cerró los ojos por un instante, pensando en su padre, en la humillación, en la necesidad de ganar esta pequeña batalla para no sentir que ya había perdido la guerra. Lanzó los dados. Rodaron, chocando entre sí con un sonido seco. Se detuvieron. 2 seises. 12. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Sofía abrió los ojos y miró los dados, incrédula. Luego levantó la vista hacia Mateo. La sonrisa se le había borrado del rostro. Su mandíbula estaba tensa de nuevo. Parecía absolutamente furioso. Parece que la suerte está de mi lado hoy, dijo ella, incapaz de evitar un tono triunfante. Espero con ansias el desayuno de mañana, Chef Castillo. Me apetece algo con huevos benedictinos.
Se dio la vuelta para recoger sus maletas, saboreando su pequeña victoria, pero su brazo fue apresado por la mano de él. El contacto fue eléctrico. Un chispazo recorrió su piel, subiendo por su brazo hasta erizarle el vello de la nuca. Se giró para mirarlo. Estaba demasiado cerca. Podía ver las motas doradas en sus ojos avellana, el contorno de sus labios. Esto no ha terminado, Montenegro, gruñó él, su aliento cálido rozando su mejilla. Disfruta de tu habitación. Porque será lo único que disfrutes en esta casa. La soltó bruscamente y salió de la habitación, dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Sofía se quedó allí, con el corazón latiendo desbocado, no solo por la confrontación, sino por el calor que su tacto había dejado en su piel. Sabía que él tenía razón. La guerra no había hecho más que empezar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de hostilidad silenciosa y pequeños actos de sabotaje. Mateo, fiel a su palabra pero de la peor manera posible, le preparó los huevos benedictinos más salados que había probado en su vida. Sofía, en represalia, accidentalmente encogió uno de sus jerseys de cachemira carísimos en la lavadora. Él ponía la música a todo volumen a altas horas de la noche, ella cambiaba la contraseña del wifi cada mañana. Vivían en la misma casa, pero en universos paralelos, comunicándose únicamente a través de miradas cargadas de odio y notas pasivo-agresivas pegadas en el frigorífico. Una noche, incapaz de dormir, Sofía bajó a la cocina a por un vaso de leche. La casa estaba en silencio, bañada por la luz de la luna que entraba por los grandes ventanales. Mientras calentaba la leche, sintió una presencia a sus espaldas. Se dio la vuelta de un salto, con el corazón en la garganta. Era Mateo. Estaba de pie en el umbral, descalzo, vestido solo con unos pantalones de pijama de algodón gris que se ajustaban a sus caderas. Su pecho estaba desnudo, amplio y bien formado. El vello oscuro que lo cubría descendía en una línea fina que desaparecía en la cinturilla de sus pantalones. Sofía tragó saliva, incapaz de apartar la vista. Se sintió expuesta, vulnerable, y muy consciente de su propio pijama de franela, infantil y sin forma. ¿No puedes dormir?, preguntó él, su voz era más grave y ronca en la quietud de la noche. A veces el insomnio me ataca, respondió ella, girándose de nuevo hacia la estufa, dándole la espalda. No quería que viera el rubor que sentía trepando por su cuello. Lo oyó moverse, acercándose. Se detuvo justo a su lado para coger un vaso del armario. Su brazo rozó el de ella, un contacto fugaz, piel contra piel, pero que fue suficiente para enviar una descarga por todo su cuerpo. ¿Te pongo nerviosa, Montenegro? Su voz era un susurro burlón, pero había algo más en ella, una nota de curiosidad. Claro que no. Solo me sorprende verte sin tu armadura de arrogancia, replicó ella, sirviendo su leche en una taza con la mano ligeramente temblorosa. Él se apoyó en la encimera, a su lado, y bebió un poco de agua. En el silencio, ella era dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos, del sonido de su garganta al tragar, de la forma en que sus músculos se movían bajo su piel. Y a mí me sorprende que sigas aquí, admitió él. Pensé que a estas alturas ya habrías salido corriendo. ¿Y darte el gusto? Jamás. Eres testaruda. Tengo que reconocértelo. Sofía lo miró de reojo. La luz de la luna perfilaba su rostro, suavizando sus rasgos duros. Por un instante, no parecía el monstruo arrogante que ella odiaba, sino simplemente un hombre. Un hombre muy atractivo. Y ese pensamiento la aterrorizó. La necesidad me ha hecho fuerte, dijo ella en voz baja. ¿O crees que la vida ha sido fácil para mí después de que tu padre nos lo quitara todo? El ambiente cambió al instante. La tensión suave y curiosa fue reemplazada por la frialdad de siempre. Mi padre no te quitó nada. El tuyo era un mal hombre de negocios, soñador e inepto. Se arruinó solo. Mientes. Y mi padre era un visionario. Sus vinos eran los mejores de la región. El tuyo lo envidiaba, lo saboteó, le cortó las líneas de distribución. Y basta, la interrumpió él, golpeando la encimera con el vaso, haciendo que ella diera un respingo.
No voy a discutir sobre las fantasías de tu padre a estas horas de la noche. Él perdió. El mío ganó. Así es el mundo de los negocios, Sofía. Los débiles no sobreviven. Se acercó un paso más, su cuerpo casi rozando el de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Su enfado era una fuerza palpable, caliente y peligrosa. Será mejor que te vayas a la cama. Y que aprendas tu lugar en esta casa. Estás aquí de prestado. Estás aquí gracias a mi generosidad por no haberte echado a la calle el primer día. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, él ya se había ido, desapareciendo por el pasillo tan silenciosamente como había llegado. La dejó sola en la cocina, temblando, no de miedo, sino de una extraña mezcla de rabia y una atracción prohibida que se negaba a reconocer. Porque en ese momento, con su rostro tan cerca del suyo, por un instante fugaz, no había pensado en besarlo. No, por supuesto que no. Se odiaban. Eran enemigos. Pero su cuerpo, ese traidor, no parecía entenderlo. Unas semanas después, para escapar de la claustrofóbica atmósfera de la casa, Sofía empezó a explorar la propiedad. Descubrió una biblioteca abandonada, llena de libros que olían a polvo y a historias olvidadas. Fue allí donde encontró el primer hilo del misterio de don Ricardo Balbuena. Detrás de una fila de enciclopedias encuadernadas en cuero, encontró un pequeño diario con las iniciales RV grabadas en la tapa. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, la tinta desvaída. La mayoría de las entradas eran notas sobre la cosecha, el clima, reflexiones filosóficas. Pero una de ellas llamó su atención. Hoy he visto de nuevo a Elena. Sigue teniendo la misma luz en los ojos, la misma sonrisa que me enamoró hace tantos años, antes de que cometiera el error de dejarla ir. Ahora es una Castillo, esposa de ese hombre rudo y ambicioso, y madre de su hijo. Pero cuando me mira, a veces creo ver un destello de lo que fuimos. Y también he visto a Ignacio Montenegro. Un hombre bueno, un soñador. Su esposa, Laura, es un encanto, y su pequeña hija, Sofía, tiene el cabello del color del sol. Me pregunto qué será de ellos. Dos familias tan distintas, ambas unidas a esta tierra, ambas con tanto que perder. Sofía tuvo que leerlo 3 veces. Elena. La madre de Mateo. ¿Había tenido una historia con don Ricardo? ¿Y por qué mencionaba a sus padres? Sintió un escalofrío. Esto era más que la excentricidad de un anciano. Había una conexión, un secreto enterrado en el pasado que unía a sus dos familias de una forma que nunca había imaginado. Decidió guardar el diario en secreto. No podía confiar en Mateo. Esto era algo que tenía que descubrir por sí misma. Sin embargo, su investigación secreta fue interrumpida por un desafío mucho más inmediato y terrenal. Una tarde, mientras estaba en el jardín intentando revivir un rosal moribundo, escuchó el sonido de coches acercándose. Vio cómo varios vehículos de lujo entraban por el camino de grava y se detenían frente a la casa. De ellos bajaron varios hombres y mujeres, todos vestidos con ropa de marca, riendo a carcajadas. Y a la cabeza del grupo, recibiéndolos con los brazos abiertos, estaba Mateo. Había organizado una fiesta. Una fiesta en la piscina. Sin consultarle. Sin siquiera avisarle. La rabia subió por su garganta como bilis. Se limpió las manos llenas de tierra en sus vaqueros y marchó hacia la casa, lista para la confrontación. Pero se detuvo en la puerta del patio trasero. Mateo estaba en el centro de la atención, sonriendo, encantador. Y colgada de su brazo, había una mujer. Una mujer espectacularmente hermosa, con un cuerpo escultural apenas cubierto por un bikini diminuto, cabello rubio platino y una sonrisa depredadora. Era Valeria, una socialité famosa que aparecía a menudo en las revistas del corazón. Y estaba mirando a Mateo como si fuera la última botella de agua en el desierto. Sofía sintió una punzada, aguda y desagradable, en el pecho. Eran celos. Celos puros y feos. Se odió a sí misma por sentirlos. ¿Qué le importaba a ella con quién estuviera Mateo? Nada. Absolutamente nada.
Pero no pudo evitar quedarse allí, oculta tras una columna, observando. Vio cómo Valeria susurraba algo al oído de Mateo, y cómo él se reía y le pasaba un brazo por la cintura, acercándola a su cuerpo. Vio cómo sus amigos los miraban con complicidad. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentía como una intrusa, una extraña mirando un mundo al que no pertenecía. La risa estridente de Valeria llegó hasta ella. «Ay, Mati, esta casa es divina. ¿Pero de verdad tienes que compartirla con esa campesina? He oído que es hija de los Montenegro. ¡Qué bochornoso!». El comentario la golpeó con la fuerza de una bofetada. Campesina. Bochorno. Quiso salir de allí, correr a su habitación y no salir nunca más. Pero entonces, vio la reacción de Mateo. No se rió. Su sonrisa se tensó un poco en los bordes. Su mirada, por un instante, barrió el jardín, como si la estuviera buscando. «Valeria, no hables así», dijo él, su tono era bajo pero firme. «Sofía es la copropietaria. Merece respeto». El pequeño acto de defensa la sorprendió tanto que se quedó sin aliento. Pero fue efímero. Valeria hizo un puchero. «Oh, no seas aburrido. Es solo una broma. Ahora ven, métete en la piscina conmigo». Y lo arrastró hacia el agua. Sofía no pudo seguir mirando. Se dio la vuelta y se encerró en su habitación, con el corazón martilleando contra sus costillas. Estaba confundida. Odiaba a Mateo, lo despreciaba. Pero su defensa, por pequeña que fuera, había sembrado una semilla de duda en su corazón. Y la visión de él con Valeria, eso había despertado algo en ella, algo oscuro, posesivo y totalmente irracional. Esa noche, la música y las risas se prolongaron hasta tarde. Sofía intentó ignorarlo, pero era imposible. Finalmente, cuando el silencio cayó sobre la casa, salió de su habitación. La sala de estar era un desastre de vasos vacíos y botellas. Y en el sofá, dormido, estaba Mateo. La camisa blanca estaba desabrochada, revelando más de su pecho musculoso. Una arruga de preocupación surcaba su frente incluso en sueños. Parecía vulnerable, casi humano. Sin pensarlo, Sofía fue a un armario, sacó una manta y lo cubrió con cuidado. Mientras lo hacía, sus dedos rozaron su mejilla. Tenía la piel áspera por la barba de un día, y cálida. Un impulso la recorrió, un deseo loco de trazar la línea de su mandíbula, de tocar sus labios. Se apartó como si se hubiera quemado. ¿Qué estaba haciendo? Este hombre era su enemigo. Él había prometido hacer de su vida un infierno. Y ella estaba allí, cubriéndolo con una manta, sintiendo, ¿qué? ¿Pena? ¿Atracción? Estaba a punto de irse cuando él se removió y susurró un nombre en sueños. Elena. Sofía se quedó helada. Elena. El nombre del diario. La madre de Mateo. La mujer que don Ricardo había amado. El nudo de secretos que los unía se estaba apretando, y ella estaba en el centro, atrapada junto al hombre que menos entendía y que, para su terror, más empezaba a afectarla. Volvió a su cuarto sintiendo que caminaba sobre un terreno inestable, donde el odio y una extraña forma de conexión se mezclaban de una manera peligrosa. Y supo, con una certeza aterradora, que aquel año sería mucho más largo y complicado de lo que jamás había previsto. El enfrentamiento era inevitable. A la mañana siguiente, Sofía encontró a Mateo en la cocina, con una taza de café en la mano y aspecto de tener una resaca monumental. Ella se sirvió un vaso de agua, ignorándolo deliberadamente mientras él seguía cada uno de sus movimientos con la mirada. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Disfrutaste del espectáculo de anoche? Si te refieres al desfile de plástico y silicona que organizaste en mi jardín, no especialmente, respondió ella sin mirarlo. Él soltó una carcajada ronca. ¿Tu jardín? Creo que te olvidas de que la mitad de cada hoja y cada brizna de hierba aquí me pertenece. Lo que no se te puede olvidar a ti es que la otra mitad es mía. Y no diste tu consentimiento para traer a toda esa gente aquí. Es una falta de respeto, Mateo.
Fue la primera vez que usó su nombre de pila, y sonó extraño, demasiado íntimo. A él también pareció sorprenderle. ¿Respeto? ¿Es lo que quieres? ¿De mí? Dejó su taza en la encimera y se acercó a ella, atrapándola entre su cuerpo y el mueble de la cocina. Era su movimiento característico, la intimidación a través de la proximidad. Pero esta vez, Sofía no retrocedió. Sostuvo su mirada. Es lo mínimo que exijo. Esta es mi casa tanto como tuya. Sus ojos avellana buscaron los suyos, y por un momento la ira pareció disiparse, reemplazada por una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Por qué te molestó tanto, Sofía? No fue la fiesta. Fue Valeria, ¿verdad? Te molestó verla conmigo. Su voz era un murmullo bajo y provocador. No seas ridículo. Tu vida amorosa me tiene sin cuidado, mintió ella, aunque su corazón acelerado la delataba. Ah, sí, dijo él, y su mano se levantó, casi como si tuviera vida propia. Sus dedos, cálidos y ligeramente ásperos, apartaron un mechón de cabello de su cara. El simple contacto envió un escalofrío por la espalda de Sofía. Su pulgar rozó suavemente su pómulo. Porque a mí sí me molestaría. Me molestaría mucho si trajeras a algún idiota a esta casa. Sofía lo miró, perpleja. ¿Por qué? Su rostro estaba a centímetros. Podía sentir el calor de su aliento, con un leve aroma a café. Sus ojos bajaron a sus labios, y los de ella hicieron lo mismo con los suyos. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ellos, cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Porque esta herencia, susurró él, su voz más profunda que nunca, no pienso perderla por un error tuyo. No me fío de ti. No me fío de que sepas mantener las piernas cerradas y cumplir la cláusula de moralidad. El hechizo se rompió. El insulto la golpeó con una fuerza brutal. Era un cerdo. Un arrogante y vil cerdo. Con un movimiento rápido, ella le plantó una bofetada en la mejilla. El sonido resonó en la cocina silenciosa. El rostro de Mateo se giró por el impacto. Lentamente, volvió a mirarla. En sus ojos ya no había intensidad, solo un fuego frío y furioso. La marca roja de su mano destacaba en su piel. Nunca, siseó ella, temblando de ira. Nunca más vuelvas a hablarme así. Eres un ser despreciable, Mateo Castillo. Y te odio. Se alejó de él, corriendo fuera de la cocina, sin mirar atrás. Pero incluso mientras subía las escaleras hacia la seguridad de su habitación, sabía dos cosas con absoluta certeza. La primera, que había declarado una guerra mucho más peligrosa que la que habían estado librando. Y la segunda, para su más profundo horror, era que la bofetada no había sido solo de ira. Había sido también para evitar que se inclinara y lo besara. El silencio que siguió a la bofetada fue más violento que el golpe mismo. Durante los siguientes 3 días, Mateo y Sofía se movieron por la casona como fantasmas en reinos opuestos. Se evitaban con una precisión estudiada, convirtiendo los pasillos en fronteras y las habitaciones en trincheras. Si uno estaba en la cocina, el otro se quedaba en la biblioteca. Si Sofía salía al jardín, Mateo se encerraba en el despacho. La comunicación se redujo a portazos y al sonido de pasos apresurados que se alejaban. Pero la tensión era una bestia viva en la casa, respiraba en el aire entre ellos, cargando cada metro cuadrado con una electricidad no resuelta. Sofía se sentía como una cuerda a punto de romperse. La marca roja en la mejilla de Mateo había desaparecido, pero la imagen de su mirada fría y furiosa después del golpe estaba grabada a fuego en su mente. Odiaba el insulto que lo había provocado, pero se odiaba aún más a sí misma por la verdad que ocultaba. Su mano no solo había querido castigar, sino también crear una distancia de seguridad. Apagar el incendio que su proximidad había iniciado en ella. Estaba avergonzada de su propia debilidad. Una tarde, mientras Sofía estaba en la biblioteca, intentando descifrar más del diario de don Ricardo sin éxito, el sonido del timbre resonó por toda la casa. Era un sonido inusual, casi profano en el sepulcral silencio que se había instalado. Dudó un momento, preguntándose si Mateo iría a abrir. Unos segundos después,
el timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Con un suspiro de resignación, Sofía bajó la gran escalera. Mientras cruzaba el vestíbulo, vio a Mateo salir del despacho, con el ceño fruncido. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, una colisión de orgullo y resentimiento, antes de que ambos miraran hacia la puerta. «Ya voy yo», dijo él con brusquedad, adelantándose. Pero Sofía ya estaba allí. Abrió la pesada puerta de roble para encontrarse con una cara de su pasado. Un hombre alto, de cabello castaño claro, ojos azules amables y una sonrisa cálida que ella conocía muy bien. Era Andrés. Andrés Soler, su novio de la universidad, el hombre con el que había creído que construiría un futuro antes de que la quiebra de su familia lo destrozara todo. Andrés, susurró ella, incrédula. Sofía. Sabía que te encontraría aquí, dijo él, y su sonrisa se ensanchó. Te he estado buscando por todas partes. Cuando oí el rumor sobre el testamento de Balbuena, no podía creerlo. Estás preciosa. Antes de que pudiera procesarlo, Andrés dio un paso adelante y la envolvió en un abrazo cálido y familiar. Por un instante, Sofía se permitió hundirse en él, en la sensación de seguridad y de tiempos más simples que representaba. Era un bálsamo para sus nervios crispados. Detrás de ellos, oyó un carraspeo, un sonido bajo y gutural, como el de un animal irritado. Se separó de Andrés, con el rostro sonrojado, y se giró. Mateo estaba de pie, con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión gélida. Su mandíbula estaba tan apretada que Sofía se preguntó cómo no se rompía los dientes. «Veo que tenemos visita», dijo Mateo, y su voz era seda afilada. «No sabía que la cláusula de moralidad permitiera traer a tus conquistas del pasado a la puerta de casa, Montenegro». Andrés miró a Mateo, su sonrisa amable flaqueó un poco ante la hostilidad evidente. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Andrés, extendiendo una mano de forma educada. «Mateo Castillo», respondió Mateo, ignorando la mano extendida. «El dueño de esta casa». «Codueño», le corrigió Sofía al instante, lanzándole una mirada de advertencia. Se volvió hacia Andrés, intentando disipar la tensión. «Andrés, este es Mateo Castillo». «Mateo, él es Andrés Soler, un viejo amigo». «Mucho gusto», dijo Andrés, retirando su mano con torpeza. «Sofía, me preguntaba si podríamos hablar un momento. Quizás tomar un café en el pueblo». La oferta era tentadora. Escapar de esa casa, de la presencia opresiva de Mateo, aunque fuera por una hora. Pero la mirada de Mateo, fija en ella, era un desafío. Casi podía oír sus pensamientos: «Huye. Ríndete». Y su orgullo se rebeló. «De hecho, Andrés, ¿por qué no pasas?», dijo Sofía, con una dulzura que sabía que enfurecería a Mateo. «Podemos tomar algo aquí». Estaba a punto de preparar un poco de limonada fresca. «Pasa, por favor». La sonrisa de triunfo que le dedicó a Mateo fue fugaz pero llena de veneno. La mandíbula de él se marcó aún más. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y volvió a encerrarse en el despacho, cerrando la puerta con una fuerza contenida que fue casi más violenta que un portazo. ¿Interrumpo algo?», preguntó Andrés en voz baja, mientras entraba en la casa y miraba a su alrededor con asombro. «Solo la Tercera Guerra Mundial». «No te preocupes», bromeó Sofía, guiándolo hacia la espaciosa sala de estar que daba al jardín. «Pero cuéntame, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías mudado a la capital». Pasaron la siguiente hora poniéndose al día. Andrés le contó que había vuelto a la región para unirse a la empresa de su familia. Era fácil hablar con él. Siempre lo había sido. Sus preguntas eran amables, sus cumplidos sinceros. Recordaron viejos tiempos, rieron, y por un momento, Sofía olvidó la tensión que la consumía a diario. Se sentía normal. ¿Y él?, preguntó Andrés finalmente, haciendo un gesto con la cabeza en dirección al despacho. «He oído las historias sobre tu familia y los Castillo. Debe ser un infierno vivir con él». «Lo es», admitió Sofía. «Pero es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Por mi padre». «Lo entiendo», dijo Andrés, y con suavidad,
Cubrió la mano de ella con la suya sobre la mesita de café. Siempre he admirado tu fuerza, Sofía. Si necesitas algo, cualquier cosa, un amigo con quien hablar, o alguien que le parta la cara a ese imbécil, solo tienes que llamarme. Su mano era cálida y reconfortante. Pero a diferencia del toque accidental de Mateo en la cocina, no había chispas. No había una descarga eléctrica que le recorriera el brazo. Era solo, agradable. A través de la ventana, Sofía vio una figura moviéndose en el jardín, cerca de los rosales. Era Mateo, arrancando las malas hierbas con una violencia innecesaria, su espalda era una línea de tensión pura. Sabía que los estaba observando. Y, para su sorpresa, una parte de ella disfrutó el hecho de que él estuviera mirando. Dejó su mano bajo la de Andrés un poco más de lo necesario. Gracias, Andrés. Significa mucho para mí. Cuando Andrés se fue, prometiendo volver a llamar, una extraña calma se había apoderado de Sofía. Se sentía más fuerte, como si la presencia de un aliado le hubiera dado nuevas municiones para la guerra. Entró en la cocina para empezar a preparar la cena y se encontró a Mateo apoyado contra la encimera, esperándola. ¿Ya se fue tu fantasma del pasado?, preguntó él, con un tono mordaz. Se llama Andrés. Y no es un fantasma, es un amigo, replicó ella, abriendo el frigorífico. ¿Un amigo? No me hagas reír, Montenegro. Vi la forma en que te miraba. Ese tipo quiere volver a meterse en tus sábanas. Patético. ¿Y a ti qué te importa?, espetó ella, girándose para enfrentarlo. Lo que yo haga o deje de hacer con Andrés, o con quien sea, no es asunto tuyo. Siempre y cuando sea fuera de esta casa. Él acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas. ¿Y crees que eres tan lista como para no cometer un error? ¿No dejarte llevar y traerlo aquí? Yo no lo creo. Pareces bastante desesperada por un poco de atención. El único desesperado aquí eres tú. ¿Qué te pasa, Castillo? ¿Te pone nervioso que haya otro hombre cerca? ¿Uno que sí sabe tratar a una mujer con respeto? El desafío quedó flotando en el aire. Sus rostros estaban tan cerca que ella podía ver el tic de un músculo en su mandíbula. Quería que la besara. El pensamiento la golpeó con la fuerza de un tren, tan inesperado y poderoso que casi la hizo retroceder. Quería que callara sus palabras arrogantes con su boca, quería sentir si la pasión que bullía bajo su ira sabría tan bien como la imaginaba. A mí lo único que me pone nervioso es la idea de perder millones por culpa de una tonta como tú que no sabe controlar sus impulsos, gruñó él. Mantén a tu amigo lejos de mi casa, Sofía. Es una advertencia. Se alejó de ella y salió de la cocina, dejándola con el corazón desbocado y las mejillas ardiendo. La visita de Andrés había cambiado algo fundamental. Había introducido un nuevo elemento en su ecuación tóxica, los celos. Y Sofía, para su horror, se dio cuenta de que no era la única que lo sentía. Días después, buscando un respiro, volvió a la biblioteca. La conversación con Andrés la había hecho pensar en su padre, y con ese pensamiento, la imagen del diario de Ricardo Balbuena volvió a su mente. Decidió buscar más. No podía creer que ese pequeño diario fuera lo único que un hombre como Ricardo hubiera dejado atrás. Recorrió las estanterías, pasando los dedos por los lomos de cuero de los libros, hasta que encontró una sección dedicada a álbumes de fotos y recortes. Sacó uno grande, pesado, con la cubierta de terciopelo gastado. Lo abrió sobre una mesa polvorienta. Las primeras páginas estaban llenas de fotos en blanco y negro de un Ricardo joven, de sus viajes, de la construcción de la casona. Pero a medida que pasaba las páginas, las fotos empezaron a tener color y las caras se volvieron familiares. Y entonces la encontró. Una fotografía. No estaba pegada, solo metida entre 2 páginas. Era una tarde de verano, la luz dorada lo bañaba todo. En la foto estaban 4 personas, riendo a carcajadas en lo que parecía ser un día de campo. Un Ignacio Montenegro joven, su padre, con el brazo sobre los hombros de un sonriente Ricardo Balbuena. Y a su lado, Laura, su madre, bellísima, hablando animadamente con una mujer elegante y de mirada melancólica.
Sofía tuvo que mirar 2 veces para reconocerla. Era Elena Castillo, la madre de Mateo. Estaban juntos. Los 4. Riendo. Parecían amigos. Amigos íntimos. La historia que le habían contado toda su vida, la de una rivalidad amarga e insalvable entre los Montenegro y los Castillo, era una mentira. O al menos, una verdad a medias. Su padre y la madre de Mateo parecían conocerse bien. Y Ricardo Balbuena era el nexo que los unía. Sintió un mareo. Todo su odio, todo el resentimiento que había alimentado durante años, se tambaleó sobre sus cimientos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había podido romper una amistad que parecía tan genuina en esa fotografía? Oyó un ruido en la puerta y levantó la vista de golpe, cerrando el álbum instintivamente. Era Mateo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, su voz cargada de sospecha. No es de tu incumbencia, respondió ella, abrazando el álbum contra su pecho. Sus ojos se fijaron en el libro. Dame eso. No. He dicho que me lo des, Sofía. ¿Qué estás escondiendo? Dio un paso adelante y ella retrocedió, chocando contra la estantería. Libros viejos cayeron al suelo con un ruido sordo. No te acerques. Él la ignoró, la acorraló contra la pared de libros, una mano a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. ¿Por qué tanto misterio? ¿Es otro de tus pequeños secretos? Intentó arrebatarle el álbum, y ella luchó, agarrándolo con todas sus fuerzas. Sus cuerpos se presionaron en la refriega. Su pecho contra el de ella, sus caderas chocando. El calor, el olor de él, la abrumaron. Por un momento, olvidaron el álbum. Solo eran 2 cuerpos enredados, respirando el mismo aire, mirándose a los ojos con una mezcla de ira y algo mucho más profundo y peligroso. La foto se deslizó del álbum y cayó al suelo, boca arriba, entre sus pies. Mateo bajó la mirada. Se quedó inmóvil. Se agachó lentamente, sin dejar de mirarla, y recogió la fotografía. La miró durante un largo minuto. Su rostro era una máscara indescifrable. Mi madre, susurró él. Luego la miró a ella, sus ojos oscurecidos por la confusión y una emoción que Sofía no pudo nombrar. ¿Qué significa esto? No lo sé, dijo ella con sinceridad, con la voz entrecortada. Lo acabo de encontrar. La campana de la guerra que libraban se silenció. Por primera vez desde que se conocieron, no eran enemigos. Eran 2 personas unidas por el mismo desconcierto, por la misma sensación de haber sido engañados. Esa noche, por primera vez, cenaron juntos en la misma mesa sin discutir. El silencio no era hostil, sino pensativo. Mateo había puesto la fotografía en el centro de la mesa, como si fuera una pieza de evidencia en un juicio. ¿Tu padre te habló alguna vez de mi madre?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. Nunca. Para él, los Castillo eran el enemigo. Sin nombres, sin caras. Solo un apellido que significaba ruina. Mi padre tampoco mencionó nunca al tuyo, excepto para llamarlo incompetente, admitió Mateo. Y mi madre nunca hablaba del pasado. Siempre fue triste. La confesión fue tan inesperada, tan vulnerable, que Sofía no supo qué responder. Vio a un Mateo diferente en ese momento. No al heredero arrogante, sino al hijo de una mujer triste. ¿Crees que Ricardo Balbuena lo sabía?, preguntó ella en voz baja. Tenía que saberlo. Esta herencia, esta condición de vivir juntos, no puede ser una coincidencia. Él nos ha juntado por una razón. Se miraron sobre la mesa. Un hilo invisible parecía conectarlos, un misterio compartido. Se dieron cuenta de que para encontrar respuestas, tendrían que trabajar juntos. Su tregua forzada, sin embargo, se vio amenazada al día siguiente. Recibieron una visita inesperada. Era el capataz de los viñedos, un hombre mayor llamado Fermín, con el rostro curtido por el sol y la preocupación. Señor Castillo, señorita Montenegro, dijo, quitándose el sombrero con nerviosismo. Tenemos un problema. Un problema grave.
Los condujo a una de las secciones más antiguas del viñedo, el corazón de la propiedad. Varias hileras de vides, que deberían estar verdes y frondosas, estaban marchitas, las hojas amarillentas y las uvas arrugadas y secas, como si un veneno hubiera corrido por sus venas. Sofía ahogó un grito. Su padre le había enseñado a amar esas plantas como si fueran seres vivos. Pero, ¿cómo? Ayer estaban bien, dijo ella, tocando una hoja quebradiza. Mateo se agachó y examinó la tierra. Luego miró el sistema de riego por goteo que corría a lo largo de las filas. Señaló una de las mangueras. Está cortada, dijo, con la voz grave. Y mira esto. Señaló una mancha aceitosa y oscura cerca de la base de una de las cepas. Olía a productos químicos. Alguien ha vertido algo aquí. Esto no es una plaga. Es sabotaje. Se miraron el uno al otro. La tregua de la noche anterior se solidificó en una alianza de emergencia. Alguien estaba tratando de destruir la propiedad. Su herencia. Y de repente, el enemigo no estaba dentro de la casa, sino fuera. Hay que llamar a la policía, dijo Sofía. No, la interrumpió Mateo. No todavía. Si llamamos a la policía, se correrá la voz. Nuestros competidores se enterarán, el valor de la propiedad caerá, y podría darnos problemas con la herencia si el albacea cree que no podemos gestionar la finca. Tenemos que resolver esto nosotros mismos. Y rápido. Pero no sabemos nada sobre esto, protestó ella. Tú no, dijo él, pero yo sí sé de negocios. Y en los negocios, siempre hay enemigos. Hay que descubrir quién se beneficia de nuestra ruina. Pasaron los siguientes días trabajando codo con codo. Mateo, para sorpresa de Sofía, resultó ser increíblemente competente. Analizó los libros de cuentas de la finca, buscando discrepancias, proveedores sospechosos, cualquier cosa fuera de lo común. Sofía, usando el conocimiento que había heredado de su padre, habló con los trabajadores, revisó los campos, intentando averiguar cómo y cuándo el saboteador había podido actuar sin ser visto. Se veían obligados a pasar horas juntos en el pequeño despacho, a veces hasta altas horas de la noche, rodeados de papeles y mapas de la propiedad. Compartían tazas de café, discutían teorías. Sofía descubrió que detrás de su arrogancia, Mateo era inteligente y perspicaz. Mateo descubrió que detrás de su fachada orgullosa, Sofía era trabajadora, tenaz y conocía la tierra mejor que nadie. Una noche, agotados, estaban sentados uno frente al otro en el despacho. Solo la luz de una lámpara de escritorio los iluminaba. Nada, dijo él, frustrado, pasándose una mano por el cabello. Ningún pago sospechoso. Ningún trabajador descontento con un motivo real. Es como si el culpable fuera un fantasma. Quizás estamos buscando en el lugar equivocado, dijo Sofía, bostezando. Se frotó los ojos cansados. Quizás no es alguien de dentro. Él la observó. Había ojeras bajo sus ojos y una mancha de tinta en su mejilla. Parecía exhausta, pero también decidida. Y hermosa. El pensamiento lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. A la luz suave de la lámpara, con el cabello recogido de cualquier manera y la expresión seria, era la mujer más hermosa que había visto nunca. ¿Qué? Preguntó ella, consciente de su mirada intensa. Nada. Solo, dudó, que mi padre se equivocó. No eres como el tuyo. No eres una soñadora. Eres una luchadora. El cumplido, viniendo de él, la desarmó por completo. Sintió un calor extenderse por su pecho. Y tú, dijo ella en voz baja, no eres tan idiota como pareces. Él esbozó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le dedicaba que no estaba teñida de burla o sarcasmo. Gracias. Creo. El ambiente en la pequeña habitación se cargó de repente. El misterio del sabotaje pareció desvanecerse, reemplazado por la conciencia abrumadora de su proximidad. El olor a café, a papel viejo, y a ellos mismos. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la oscuridad del campo. Todo esto, la foto, el sabotaje. Todo empezó cuando llegamos aquí, dijo, más para sí mismo que para ella.
Es como si nuestra presencia hubiera despertado algo. Sofía se levantó y se puso a su lado. Miraron juntos la silueta de los viñedos bajo la luz de la luna. Tenemos que descubrirlo, Mateo. El uso de su nombre seguía siendo nuevo, pero esta vez sonó natural, correcto. Se giró para mirarla. Estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. La lógica, la razón, el odio heredado, todo se desvaneció. Solo quedaba esa fuerza innegable que los había estado atrayendo y repeliendo desde el primer día. Lentamente, como temiendo romper un hechizo, él levantó una mano y acarició la mancha de tinta en su mejilla. Su pulgar rozó su piel con una suavidad que la hizo contener la respiración. Sus ojos bajaron a los labios de ella, y Sofía sintió que sus propias rodillas flaqueaban. Esto era una locura. Él era su enemigo. Era un castillo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Se inclinó hacia ella, y ella, en lugar de retroceder, levantó ligeramente la barbilla, aceptando, invitando. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando el agudo sonido del teléfono del despacho los hizo sobresaltar, rompiendo la magia del momento. Se apartaron bruscamente, como dos culpables descubiertos en pleno acto. Con una maldición ahogada, Mateo fue a contestar. Sofía se quedó junto a la ventana, temblando, con el fantasma de su casi beso quemándole los labios. La llamada fue corta. Cuando Mateo colgó, su rostro era una máscara de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Era Vélez, el abogado. Malas noticias, dijo, su voz era grave. Parece que no somos los únicos interesados en esta herencia. Alguien ha presentado una impugnación al testamento de Ricardo. Un pariente lejano del que nadie había oído hablar. Afirma que Ricardo no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. La miró, y en sus ojos ella vio la misma determinación que sentía en su propio corazón. Ahora tenemos dos frentes de batalla, Sofía. Uno fuera, con un saboteador que quiere arruinar la finca. Y uno dentro, en los tribunales, con alguien que quiere arrebatárnosla. Si no presentamos un frente unido, si descubren que nos odiamos o que la finca está siendo atacada, lo perderemos todo. Sofía sintió, su mente trabajando a toda velocidad. El casi beso quedó relegado a un segundo plano por la urgencia de la nueva amenaza. Sabía lo que esto significaba. Su guerra personal tenía que terminar. Ahora, les gustara o no, eran socios. Aliados. Y tenían que aprender a confiar el uno en el otro si querían sobrevivir a la tormenta que se les venía encima. La tregua se había convertido en una alianza inquebrantable, forjada no por el deseo, sino por la necesidad. Y ambos sabían que esa nueva dinámica era, quizás, mucho más peligrosa que el odio que la había precedido. La noticia de la impugnación del testamento cayó sobre la casona como una helada tardía, amenazando con destruir los frágiles brotes de entendimiento que habían comenzado a crecer entre Mateo y Sofía. El enemigo ya no era solo una sombra que saboteaba sus viñedos, ahora tenía un rostro, aunque aún desconocido, y operaba en el terreno legal, un campo de batalla mucho más traicionero que el de la tierra. La alianza, nacida de la necesidad, se vio forzada a solidificarse. De repente, su convivencia ya no se trataba solo de sobrevivir el uno al otro, sino de proyectar una imagen de unidad y competencia frente al mundo exterior, especialmente frente al señor Vélez y los tribunales. Tenemos que ir a la ciudad mañana mismo, declaró Mateo, colgando el teléfono después de otra tensa llamada con el abogado. Vélez quiere preparar la defensa. Necesita que ambos estemos presentes. Y, añadió, mirándola fijamente, tenemos que parecer un equipo. Como si hubiéramos nacido para gestionar esta finca juntos. La idea de actuar era casi risible. Tenían que fingir armonía cuando, apenas unas noches antes, estaban a 1 milímetro de besarse y a 2 de arrancarse la cabeza. La ironía no se le escapó a Sofía. Puedo ser profesional, respondió ella con frialdad, intentando ocultar el torbellino de emociones que la nueva amenaza y su cercanía con Mateo le provocaban. No te preocupes, Castillo. No te dejaré en ridículo frente a tu elegante abogado. Eso espero, Montenegro. Porque tu capacidad para el drama es considerable, replicó él,
volviendo a su modo defensivo habitual. El viejo antagonismo era un refugio seguro, un hábito difícil de abandonar, incluso cuando ambos sabían que ya no podían permitírselo. El viaje en coche a la ciudad fue un ejercicio de autocontrol. Sofía se sentó lo más pegada posible a la puerta del pasajero del lujoso auto de Mateo, sintiendo su presencia como una quemadura a través del espacio que los separaba. El silencio entre ellos estaba preñado de palabras no dichas, del recuerdo del despacho, del casi beso, de la vulnerabilidad compartida. Cuando llegaron a la imponente oficina de Vélez y Asociados, se pusieron sus máscaras. Mateo le abrió la puerta del coche, un gesto de cortesía tan inusual que la sorprendió. Cuando caminaron hacia el edificio, su mano se posó brevemente en la parte baja de su espalda para guiarla, un contacto fugaz pero que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Estaban actuando, se recordó a sí misma. Era solo una actuación. El señor Vélez los recibió con una expresión sombría. En la sala de juntas, les presentó los documentos de la impugnación. El demandante era un primo segundo de Ricardo Balbuena, un hombre llamado Julián Cifuentes, quien alegaba que don Ricardo había estado senil durante sus últimos años. Influenciado indebidamente para dejar su fortuna a dos extraños en lugar de a su única familia de sangre. Es un buitre, gruñó Mateo, leyendo los papeles con desprecio. ¿De dónde ha salido este tipo? Parece que ha vivido en el extranjero durante años, explicó Vélez. Pero su abogado es local, y muy agresivo. Alejandro Rivas. Es conocido por este tipo de casos. Buscará cualquier grieta en su armadura para demostrar que la decisión de Ricardo fue irracional. La mirada del abogado se posó en ambos, intensa y penetrante. Y su mayor argumento será la irracionalidad de juntar a un Castillo y a una Montenegro bajo el mismo techo. Demostrar que su convivencia es pacífica y productiva es nuestra mejor defensa. Díganme, ¿cómo va todo en la casona? Mateo y Sofía intercambiaron una mirada rápida. Era la hora de la verdad, de su primera prueba como aliados. Va excelentemente bien, dijo Mateo, su voz sonando suave y segura. Se inclinó ligeramente hacia Sofía, proyectando una imagen de complicidad. Hemos establecido un sistema de trabajo muy eficaz. Sofía tiene un conocimiento inestimable de la viticultura, y yo me estoy encargando de las finanzas y la estrategia de negocio. Estamos descubriendo que nuestras habilidades se complementan perfectamente. Sofía, siguiendo su ejemplo, añadió, ha sido un desafío, por supuesto, acostumbrarse a la casa y a las responsabilidades, pero estamos haciendo progresos notables. De hecho, estamos planeando revitalizar la marca de los vinos de la casona. Sonaba convincente. Sonaban como un equipo. Vélez pareció aliviado. Excelente. Eso es justo lo que necesitamos. Rivas seguramente pedirá informes y quizás incluso una inspección de la propiedad. Tienen que estar preparados. Tienen que ser irreprochables. La reunión se alargó, discutiendo estrategias legales. Mateo se mostró agudo e incisivo, haciendo preguntas que a Sofía nunca se le habrían ocurrido. Ella, a su vez, aportó detalles sobre el valor real de los viñedos y el potencial de las cosechas que impresionaron tanto a Vélez como, aunque no lo admitiera, al propio Mateo. Salieron de la oficina sintiendo el peso de la mentira sobre sus hombros, pero también una extraña sensación de logro compartido. Habían superado la primera prueba. No lo has hecho tan mal, Montenegro, dijo Mateo mientras esperaban el ascensor. Casi sonabas como si de verdad supieras de lo que hablas. No finjas que no te he sorprendido, Castillo. Sé más sobre esa tierra de lo que tú aprenderás en toda tu vida, replicó ella, pero sin la acritud de antes. Había un matiz de respeto mutuo en su intercambio, algo nuevo y frágil. De camino a casa, la atmósfera en el coche era diferente. Menos tensa. El enemigo común los había unido. Sobre el sabotaje, empezó Sofía, rompiendo el silencio. No le hemos dicho nada a Vélez. Y no lo haremos, contestó Mateo con firmeza. Sería como entregarle a Rivas la munición que necesita. ¿Te imaginas los titulares? Los herederos de Balbuena, incapaces de proteger la propiedad. Perderíamos el caso antes de empezar. Es nuestro problema, Sofía.
Tenemos que resolverlo. La forma en que dijo nuestro problema resonó en el coche. Ya no era, mi casa, o, tu problema. Era nuestro. Esa noche, encontraron un nuevo ritmo. Después de una cena silenciosa pero no incómoda, volvieron al despacho por voluntad propia. Extendieron los mapas de la finca sobre la gran mesa de roble y empezaron a trazar los posibles puntos de entrada, los ángulos muertos de la propiedad, las horas en que la vigilancia era menor. Mientras trabajaban, sus brazos se rozaban, sus cabezas se inclinaban juntas sobre los planos. Sofía era intensamente consciente del olor de él, una mezcla de la loción cara que usaba y su propio aroma masculino. Mateo, a su vez, notaba el discreto perfume a flores que emanaba de su cabello cuando se inclinaba cerca. La alianza forzada los estaba obligando a una intimidad que el odio nunca habría permitido. La zona oeste es la más vulnerable, dijo ella, señalando un punto en el mapa. El viejo muro de piedra está derruido en esa sección. Se podría entrar y salir sin que nadie se diera cuenta, especialmente de noche. Fermín debería haberlo sabido, musitó Mateo, con el ceño fruncido. ¿Por qué no ha reparado ese muro? Falta de fondos, supongo. Mi padre siempre se quejaba de que no tenía dinero para todo el mantenimiento que la finca necesitaba. Ricardo no era pobre. Si los fondos estaban ahí, ¿a dónde fueron? La pregunta quedó flotando en el aire. Otra pieza en el rompecabezas que no encajaba. La investigación los absorbió durante días. Durante el día, mantenían la farsa para los trabajadores, dando órdenes juntos, paseando por los viñedos como si fueran un verdadero equipo de gestión. De noche, se convertían en detectives, buscando pistas en los libros de contabilidad, en los informes de los antiguos capataces. Una noche, mientras Mateo revisaba unas facturas antiguas, dejó escapar una exclamación ahogada. «Ven a ver esto». Sofía se acercó y miró por encima de su hombro. Él señaló una serie de facturas de un proveedor de productos químicos agrícolas llamado Agroquímicos del Sol. Las facturas eran de hacía 5 años, de la época en que Ricardo aún vivía pero su salud empezaba a declinar. «Mira las cantidades», dijo Mateo. «Son enormes. Mucho más de lo que una finca de este tamaño necesitaría. Y los precios, están infladísimos». Sofía miró el nombre en la parte inferior de la factura, la firma que aprobaba el pago. Fermín leyó en voz alta. El capataz. El hombre que les había parecido tan leal y preocupado. ¿Crees que él estaba robando a Ricardo? Terminó Mateo la frase, su rostro endurecido. Inflando facturas y quedándose con la diferencia. Si Ricardo murió y nosotros heredamos, y empezamos a hacer preguntas, su pequeño negocio se habría acabado. Y el sabotaje, susurró Sofía, la comprensión golpeándola. Fue una advertencia. O quizás, un intento de hacernos parecer incompetentes para que vendiéramos la finca o la perdiéramos, y así él pudiera seguir con su estafa con los nuevos dueños o simplemente cubrir sus huellas. La revelación los dejó en silencio. Tenían a su saboteador. Pero acusar a Fermín sin pruebas sólidas era arriesgado. Era un hombre respetado por los demás trabajadores. Necesitaban algo más. Decidieron mantener la vigilancia sobre Fermín, observar cada uno de sus movimientos. La tensión de la sospecha se sumó a la que ya existía entre ellos, pero ahora era una tensión compartida, un secreto que los unía contra el mundo. La necesidad de mantener las apariencias los llevó a situaciones inesperadas. Un fin de semana, uno de los distribuidores de vino más importantes de la región, un hombre que podría ser clave para el futuro de la bodega, anunció que haría una visita informal a la finca. «Tenemos que impresionarlo», dijo Mateo. «Tiene que ver que esto es un negocio familiar estable y próspero». El negocio familiar significaba que tenían que actuar como tal. Mateo organizó una barbacoa en el jardín. Le pidió a Sofía que preparara algunas de sus ensaladas, que había descubierto que eran su especialidad. «Y ponte algo, bonito», añadió con torpeza, casi como si le avergonzara decirlo. Sofía lo miró con sorpresa, pero decidió no comentar. Para la ocasión, eligió un sencillo vestido de verano, de color azul pálido,
que resaltaba el color de sus ojos y dejaba sus hombros al descubierto. Cuando bajó al jardín, donde Mateo estaba junto a la parrilla, él se quedó mirándola un segundo más de lo normal. Se había quitado la máscara de empresario y vestía unos vaqueros y una camisa de lino, con las mangas arremangadas, que le daban un aire relajado y peligrosamente atractivo. «¿Te ves bien, Montenegro?», dijo él, y un leve rubor apareció en sus mejillas. «Tú tampoco pareces un ladrón de tierras hoy, Castillo», respondió ella, con una pequeña sonrisa. Durante la visita del distribuidor, ofrecieron el mejor espectáculo de sus vidas. Rieron de las bromas del otro, se pasaban platos, se tocaban el brazo al hablar. En un momento dado, mientras mostraban la bodega, el distribuidor le preguntó a Sofía cómo era trabajar con el famoso y despiadado Mateo Castillo. Delante de Mateo, ella respondió con una sonrisa encantadora: «Mateo es exigente y tiene una visión para los negocios que es admirable. Pero también sabe escuchar. Hemos aprendido a valorar las fortalezas del otro». Más tarde, cuando el hombre estaba hablando con Mateo, le hizo una pregunta similar sobre Sofía. Y Mateo, sin dudar, dijo: «Sofía es la columna vertebral de esta operación. Tiene un instinto para la tierra que es único. No podría hacer esto sin ella». Cada mentira que decían en voz alta contenía una semilla de verdad que ambos estaban empezando a reconocer en privado. La actuación era tan convincente que, a veces, olvidaban que lo era. Después de que el distribuidor se fuera, encantado y prometiendo un gran contrato, se quedaron solos en el jardín, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El éxito compartido creó una sensación de euforia. «Creo que se lo ha tragado», dijo Sofía, riendo. «No creo que se tragara nada». «Creo que vio la verdad», respondió Mateo, mirándola. El aire de la noche se enfrió, pero entre ellos la temperatura parecía subir. «¿Y cuál es la verdad, Mateo?» «Que somos un buen equipo. Mucho mejor de lo que ninguno de los dos quiere admitir». Se acercó a ella lentamente. No había arrogancia en su paso, solo una especie de magnetismo que la mantenía anclada en su sitio. Se detuvo frente a ella. El olor a leña de la barbacoa y el vino se mezclaba en el aire. «Sofía», empezó a decir, su voz ronca. Pero fue interrumpido por la vibración de su móvil. Era un mensaje. «Déjalo», susurró ella, su corazón latiendo con fuerza. Él la miró, indeciso. Luego miró el teléfono. Lo sacó y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Es Andrés», dijo. La mención del nombre fue como un jarro de agua fría. La burbuja de intimidad se rompió. Sofía se sintió repentinamente expuesta y confundida. Andrés. Se había olvidado por completo de él. Le había enviado un par de mensajes en los últimos días, a los que ella había respondido con brevedad, demasiado absorbida por el drama de la finca. Dijo que está en el pueblo y pregunta si quiero cenar con él mañana. Para desconectar de todo esto. Mateo guardó silencio. Su rostro se había cerrado de nuevo, la máscara fría volviendo a su sitio. Se alejó de ella, yendo a apagar los restos de la barbacoa. «Deberías ir», dijo, su voz desprovista de emoción, dándole la espalda. «Probablemente necesites un descanso de mí». Las palabras eran neutras, pero Sofía percibió un trasfondo de decepción. ¿O era su propia imaginación? Se sintió irritada. Irritada con Andrés por su inoportuna aparición, irritada con Mateo por su repentina frialdad, e irritada consigo misma por sentirse así. «Tal vez lo haga», respondió bruscamente. Al día siguiente, una atmósfera gélida se había instalado de nuevo en la casa. Fiel a su palabra, Sofía aceptó la invitación de Andrés. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba recordar que existía un mundo fuera de la órbita de Mateo Castillo. Cuando Andrés vino a recogerla esa noche, Mateo estaba en la sala de estar, leyendo un libro, o al menos fingiendo leerlo. Ni siquiera levantó la vista cuando Sofía se despidió. La cena con Andrés fue agradable. Era guapo, atento, la hizo reír. Pero mientras él le hablaba de sus planes y ambiciones, la mente de Sofía divagaba. Se preguntaba qué estaría haciendo Mateo en la casona.
Si estaría en el despacho, trabajando solo. La conversación parecía trivial en comparación con las batallas que ella libraba a diario. Se sentía como una traidora, aunque no sabía exactamente a quién o qué estaba traicionando. Cuando Andrés la trajo de vuelta, la acompañó hasta la puerta. Las luces de la entrada iluminaban el porche. Me lo he pasado muy bien esta noche, Sofía, dijo él, su voz suave. Te echo de menos. Echo de menos lo que teníamos. Se inclinó para besarla. Sofía, atrapada por la sorpresa y la confusión, se quedó inmóvil. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los de ella, la puerta de la casa se abrió de golpe. Mateo estaba allí, de pie en el umbral, su silueta recortada contra la luz del vestíbulo. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad furiosa. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, mirando. Su presencia era una acusación, una fuerza tan poderosa que hizo que Andrés retrocediera un paso, como si lo hubieran empujado. Creo que ya debería irme, balbuceó Andrés, claramente intimidado. Le dio a Sofía una rápida y torpe despedida y prácticamente corrió hacia su coche. Sofía se quedó en el porche, temblando, enfrentando la tormenta silenciosa que era Mateo. Él la agarró del brazo, no con rudeza, pero con una firmeza que no admitía réplica, y la hizo entrar. Cerró la puerta con un golpe resonante que hizo eco en el silencio de la casa. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo?, siseó él, su voz baja y cargada de una ira apenas contenida. ¿Estás intentando que perdamos todo? ¿Besuqueándote en mi puerta? No me estaba besuqueando con nadie, gritó ella, liberándose de su agarre. Y no es tu puerta, es nuestra puerta. Y además, tú mismo me dijiste que fuera. Te dije que fueras, no que montaras un espectáculo indecente donde cualquiera pudiera verlo. ¿Y si Rivas hubiera contratado a un detective privado? ¿Lo has pensado? ¿Y si nos estuvieran vigilando? No estabas preocupado por los detectives, estabas espiándome, lo acusó ella. Estaba celoso. La palabra quedó flotando entre ellos, brillante y peligrosa. Él se rió, pero era una risa sin alegría, un sonido amargo. ¿Celoso? ¿De ti y ese niño bonito? No me hagas reír. Estoy preocupado por mi herencia. Por el dinero. Eso es todo lo que me importa. Y mentiroso, gritó ella, y esta vez, fue ella la que acortó la distancia entre ellos, plantándose frente a él, tan enfadada que no sentía miedo. ¿Te molesta la idea de que pueda haber alguien más? ¿Te molesta que Andrés no sea un arrogante y engreído millonario como tú? Si quisiera a alguien, Sofía, ciertamente no serías tú, rugió él, y las palabras fueron como una bofetada, mucho peor que la que ella le había dado. El dolor en el rostro de ella debió de ser tan evidente que la ira de él pareció flaquear por un instante. Ella dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Bien, dijo en un susurro roto. El sentimiento es mutuo. Se dio la vuelta para subir a su habitación, para huir de él y del dolor lacerante que sus palabras le habían causado. Pero él la agarró de la muñeca. Espera. Se giró para mirarlo. Su rostro estaba atormentado. El enojo se había desvanecido, reemplazado por algo que se parecía mucho al arrepentimiento. No quise decir eso. Sí, quisiste, replicó ella, con la voz temblorosa. Suéltame, Mateo. No, dijo él, su agarre se suavizó pero no la soltó. Con su otra mano, le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Lo que quise decir, es que me vuelve loco verte con él. Y sí. Sí, son celos. ¿Contenta? La confesión la dejó sin aliento. Y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera procesar lo que significaba, él inclinó la cabeza y sus labios se encontraron con los de ella. No fue un beso suave, ni tentativo. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado con toda la ira, la frustración y el deseo negado que había estado creciendo entre ellos durante meses. Fue un beso que sellaba su alianza y rompía su tregua, un beso que lo cambiaba todo,
y ambos lo sabían mientras se aferraban el uno al otro en el vestíbulo silencioso de la casa que ahora era, sin lugar a dudas, de los dos. El beso no terminó, se transformó. Lo que empezó como una explosión de ira y celo se derritió en algo más profundo, una rendición que ninguno de los dos esperaba. Los labios de Mateo, al principio duros y exigentes, se suavizaron contra los de Sofía, buscando, preguntando. Sus manos, que la habían agarrado con furia, ahora se deslizaban por su espalda, atrayéndola más cerca, hasta que no hubo espacio ni aire entre sus cuerpos. Sofía, por su parte, respondió con la misma desesperación. Sus dedos se enredaron en el cabello de él, sus labios se abrieron a los suyos, devolviendo el beso con una avidez que la asustó y la embriagó a partes iguales. Era un beso que sabía a vino y a noche sin dormir, a secretos compartidos y a un odio que nunca había sido odio del todo. Cuando finalmente se separaron, jadeando, con los labios hinchados y los ojos brillantes, el silencio que llenó el vestíbulo fue diferente. Ya no era hostil. Estaba cargado de una verdad tan innegable y aterradora como la atracción que sentían. Se miraron, y por primera vez no vieron a un enemigo, sino el reflejo de su propio caos, de su propia y solitaria lucha. Esto, empezó a decir Sofía, su voz era apenas un susurro. ¿Qué ha sido esto? Mateo apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Su aliento cálido rozó el rostro de Sofía. Ha sido, inevitable, respondió él con una sinceridad que la desarmó. Desde el primer día. Desde la oficina del abogado. Odiarte era más fácil que admitir esto. ¿Admitir qué?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírla. Que cuando te miro, Montenegro, no pienso en tu padre ni en el mío. Pienso en la forma en que tus ojos echan chispas cuando te enfadas. Pienso en lo bien que hueles a tierra y a sol cuando vienes del jardín. Y, ahora, dijo, su voz bajando a un murmullo grave y sensual que le provocó un escalofrío, voy a pensar en lo increíblemente bien que sabes. Se apartó un poco para mirarla, su pulgar acariciando suavemente su labio inferior. ¿Y tú? ¿En qué piensas cuando me miras, Sofía? La pregunta la dejó sin defensas. La verdad brotó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Pienso que eres el hombre más arrogante, insufrible y exasperante que he conocido en mi vida. Y que no he podido dejar de pensar en besarte desde aquella noche en la cocina. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Mateo, una sonrisa genuina, sin rastro de burla. Era una sonrisa que le llegaba a los ojos, transformando por completo su rostro. Entonces estamos en un grave problema, dijo él. Sí, concordó ella, con una pequeña sonrisa temblorosa. En un problema muy grave. El beso lo había cambiado todo, pero no había resuelto nada. Todavía eran un castillo y una Montenegro, con un testamento que los unía y un pasado que los separaba. Todavía tenían un saboteador en su finca y una demanda legal pendiendo sobre sus cabezas. Se dieron cuenta, en un acuerdo tácito, de que su recién descubierto y explosivo sentimiento era un lujo que no podían permitirse explorar. Era una complicación peligrosa en medio de una guerra en dos frentes. Tenemos que ser inteligentes con esto, dijo Sofía, dando un paso atrás, creando una distancia que su cuerpo protestaba. Fermín. Julián Cifuentes. Eso es lo importante ahora. Lo nuestro. No hay, lo nuestro, la interrumpió Mateo, y aunque sus palabras eran duras, su tono era suave, como si estuviera protegiéndola a ella, a ellos. Hay una tregua. Y tenemos que concentrarnos en ganar la guerra. Después, ya veremos. Sofía asintió, aunque una parte de ella se sintió decepcionada. Pero sabía que tenía razón. Su momento de pasión había sido una válvula de escape, no una solución. Se fueron a la cama por separado esa noche, pero el sueño tardó en llegar para ambos. Cada uno yacía en su propia habitación, en los extremos opuestos de la casona, pero eran dolorosamente conscientes el uno del otro. El recuerdo del beso, el calor, el sabor, persistía, una promesa silenciosa flotando en la oscuridad de la casa. Los días siguientes fueron una extraña danza de profesionalismo y tensión reprimida. Volvieron a su investigación sobre Fermín,
pero ahora, cuando se inclinaban juntos sobre los papeles en el despacho, la conciencia de sus cuerpos era casi insoportable. Un roce de manos al alcanzar un bolígrafo, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, todo cobraba un nuevo significado. Decidieron tenderle una trampa a Fermín. Con la ayuda de un viejo contacto de Mateo en el mundo de los negocios, organizaron una auditoría sorpresa de un supuesto comprador interesado en la finca. La idea era poner a Fermín nervioso, obligarlo a mover ficha, a intentar ocultar o destruir cualquier evidencia de sus estafas. Mientras tanto, recibieron una notificación oficial: Julián Cifuentes y su abogado, Alejandro Rivas, solicitaban una visita de inspección a la casona de los Olivos. «Quieren intimidarnos», dijo Mateo, leyendo la carta con el ceño fruncido. «Quieren hurgar en busca de pruebas de nuestra incompetencia o de nuestra incompatibilidad». «Pues les daremos un espectáculo que no olvidarán», respondió Sofía con una determinación de acero. «Van a ver al equipo más unido y eficiente que hayan visto en sus vidas». El día de la visita, la casona estaba impecable. Sofía se había encargado de que los jardines lucieran cuidados y la casa reluciera. Mateo había preparado un informe financiero detallado que demostraba el potencial de crecimiento de la finca bajo su nueva dirección. Cuando Julián y Rivas llegaron, fueron recibidos por una pareja sonriente y segura de sí misma. Julián Cifuentes era un hombre de mediana edad, con un aire de superioridad y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Rivas, su abogado, era astuto y observador. «Así que esta es la famosa casona», dijo Julián, mirando a su alrededor con un aire de falso aprecio. «Una pena que mi primo Ricardo perdiera la cabeza en sus últimos años. Imaginen, dejar todo esto a extraños». «Ricardo sabía exactamente lo que hacía», respondió Mateo con calma. «Vio el potencial de combinar el legado vitivinícola de la familia de Sofía con mi experiencia en los negocios». Puso un brazo familiar alrededor de los hombros de Sofía, un gesto que parecía natural y protector. Sofía se apoyó ligeramente en él, jugando su papel a la perfección. «Estamos muy ilusionados con el futuro de la bodega», añadió ella con una sonrisa cálida. «Estamos recuperando las viejas recetas del padre de Mateo y combinándolas con las técnicas que aprendí de mi familia». La mención del padre de Mateo fue un golpe maestro. Invocaba un linaje, una tradición, algo que un apenedizo como Julián no podía reclamar. El rostro de Julián se crispó por un instante. «Conmovedor», dijo con sarcasmo. «Pero la gestión de una propiedad como esta requiere algo más que buenas intenciones. He oído rumores, problemas en los viñedos, descuidos». «Los únicos rumores que corren son los que usted probablemente ha estado esparciendo», contraatacó Mateo, su tono se volvió gélido. «Le invito a que inspeccione usted mismo. Fermín, nuestro capataz, le mostrará los campos». Llamaron a Fermín, quien parecía visiblemente nervioso bajo el escrutinio de tantos ojos. Mientras Rivas lo interrogaba sobre los procedimientos, Sofía observó a Julián. Él no estaba prestando atención a la conversación. Su mirada recorría la sala de estar, deteniéndose en los retratos que colgaban en la pared: un Ricardo joven, los abuelos de Mateo. Se detuvo en un retrato de Elena, la madre de Mateo. «Pobre Elena», murmuró Julián, lo suficientemente alto para que Sofía lo oyera. «Atrapada en un matrimonio sin amor, teniendo que criar al hijo de otro hombre como si fuera suyo, una verdadera tragedia». El mundo de Sofía se tambaleó. ¿El hijo de otro hombre? Pensó que se refería a alguna infidelidad de su marido. Pero la forma en que lo dijo fue una puñalada sutil, lanzada al azar, pero dio en un nervio que ni siquiera sabía que existía. Sofía miró a Mateo, que estaba distraído con Rivas. Él no había oído nada. Decidió guardar silencio. No era el momento. Pero las palabras de Julián se plantaron en su mente como una semilla venenosa. La visita terminó sin que Rivas ni Julián pudieran encontrar nada incriminatorio. Se fueron con amenazas veladas sobre verse en los tribunales, pero era evidente que la demostración de unidad de Mateo y Sofía los había descolocado. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. El éxito de su actuación debería haberlos aliviado, pero la insinuación de Julián había enturbiado el aire para Sofía.
Además, su trampa para Fermín estaba en marcha. Mateo había hecho correr la voz de que los auditores llegarían al amanecer para revisar los registros de los últimos 10 años, registros que se guardaban en la pequeña oficina de la bodega. Se sentaron en el despacho, esperando en la oscuridad, vigilando la bodega a través de la ventana. No hablaron mucho. El cansancio y la ansiedad pesaban sobre ellos. Sofía estaba tentada de contarle a Mateo lo que había oído, pero no sabía cómo. ¿Cómo se le dice a un hombre cuya identidad se basa en su apellido que tal vez no sea quien cree ser? Cerca de las 2 de la mañana, vieron una luz moverse en la bodega. Ahí está, susurró Mateo. Se movieron en silencio, saliendo por la puerta trasera de la casona y rodeándola hasta llegar a la bodega. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Dentro, a la luz de una linterna, Fermín estaba hurgando en un archivador, sacando carpetas y metiéndolas en una caja. Con una señal silenciosa, Mateo empujó la puerta y encendió la luz. Fermín se sobresaltó, soltando los papeles con un grito ahogado. Parecía un animal atrapado. ¿Buscando algo, Fermín?, preguntó Mateo, su voz tranquila pero mortal. El capataz palideció. Yo, solo estaba organizando para la auditoría de mañana. No hay ninguna auditoría mañana, dijo Sofía, cruzando los brazos. Sabíamos que eras tú, Fermín. El sabotaje, las facturas infladas. La cara del hombre se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados. No lo entienden, sollozó. Yo nunca quise hacerle daño a la finca. Quería protegerla. Mateo soltó una risa incrédula. ¿Protegerla? Casi destruyes las vides más antiguas. Tenía que asustarlos, exclamó Fermín, desesperado. No quería que empezaran a hurgar en el pasado. Le hice una promesa a don Ricardo. Le prometí que guardaría su secreto. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada confusa. Esto era más que dinero. ¿Qué secreto, Fermín?, preguntó Sofía con suavidad. Fermín los miró, su rostro lleno de angustia y décadas de una lealtad torturada. El secreto de don Ricardo. El secreto de Elena. El secreto sobre usted, muchacho, dijo, mirando a Mateo. Mateo se puso rígido. ¿De qué estás hablando? Don Ricardo amaba a Elena Castillo. Siempre la amó. Pero ella estaba casada con ese hombre terrible, el viejo Castillo, un hombre que solo se casó con ella por su posición social. Ella era infeliz, muy infeliz. La historia del diario. Era verdad. Y el padre de usted, señorita Montenegro, don Ignacio, era el mejor amigo de Ricardo. El único que lo sabía todo. Él y su esposa, Laura, intentaron ayudar a Elena, ser sus amigos. Eso ya lo sabemos por la foto, dijo Mateo con impaciencia. Ve al grano, Fermín. Fermín respiró hondo. Elena nunca pudo dejar a su marido. Era demasiado poderoso, la habría destruido. Pero una noche, encontró consuelo en los brazos del hombre que la amaba. En los brazos de don Ricardo. Y de esa noche nació un hijo. Un hijo que el viejo Castillo crió como si fuera suyo para mantener las apariencias. Un hijo al que Elena amó con todo su corazón, pero siempre con la tristeza de saber que le estaba mintiendo. Ese hijo, es usted, Mateo. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y devastador. Mateo se quedó inmóvil, su rostro era una máscara de incredulidad. Sofía sintió que el suelo se le caía. Las palabras de Julián. El hijo de otro hombre. Todo encajaba. La extraña herencia. El empeño de Ricardo en unirlos. Mateo no era un Castillo. Era un Balbuena. Hijo del hombre que había sido el mejor amigo de su padre. Mientes, dijo Mateo finalmente, su voz un susurro ronco, roto. Es una mentira desesperada para salvarte el pellejo. No es mentira, dijo Fermín, y de un bolsillo interior de su chaqueta sacó un sobre amarillento. Don Ricardo me lo dio antes de morir. Solo si es absolutamente necesario, me dijo. Aquí hay cartas. Cartas de amor de su madre para Ricardo. Hablan de usted.
De su pequeño secreto, su pequeño milagro. Le tendió el sobre a Mateo. Las manos de Mateo temblaban mientras lo cogía. Lo abrió. Dentro había varias hojas de papel fino, cubiertas con una elegante caligrafía femenina. Sofía reconoció la firma de la dedicatoria en el retrato de la sala. Elena. Mateo leyó las primeras líneas, y su rostro perdió todo el color. Se apoyó contra el archivador, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Su identidad, su historia, el odio que había alimentado toda su vida hacia los Montenegro, todo estaba construido sobre una mentira. No era el heredero del Imperio Castillo. Era el hijo ilegítimo de Ricardo Balbuena, y su odiada rival era la hija del mejor amigo de su verdadero padre. Dejó caer las cartas al suelo. Miró a Sofía, sus ojos llenos de un dolor y una confusión tan profundos que a ella le partieron el corazón. No, balbuceó, incapaz de formar una frase. Salió corriendo de la oficina, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Sofía dudó solo un segundo. Miró a Fermín, que lloraba en silencio. Nos ocuparemos de ti más tarde, le dijo. Y salió corriendo tras Mateo. Lo encontró junto al viejo muro de piedra, en la parte más alejada de la propiedad, golpeando la pared con los puños, con gritos de rabia y de dolor ahogados. Corrió hacia él y lo agarró, intentando detenerlo. Mateo, basta. Te vas a hacer daño. Él se giró, su rostro bañado por la luz de la luna y las lágrimas. La agarró por los hombros. ¿Lo entiendes, Sofía? Toda mi vida es una mentira. El hombre que llamé padre me odiaba porque no era suyo. La rivalidad con tu familia, la arrogancia, todo era una farsa. No soy nadie. No digas eso, susurró ella, limpiándole las lágrimas con los pulgares. Eres el hombre que ha luchado por esta tierra a mi lado. Eres el hombre que me defendió de Valeria. Eres el hombre que me besó en el vestíbulo. Eso no es una mentira. Eso es lo único real. Él la miró, su tormenta interior pareció calmarse un poco ante la fuerza tranquila de su mirada. Se aferró a ella como un náufrago a una tabla de salvación, hundiendo el rostro en su cuello. Y Sofía lo abrazó con todas sus fuerzas, protegiéndolo del derrumbe de su mundo. Permanecieron así durante mucho tiempo, bajo el cielo estrellado, rodeados por los viñedos de su verdadero padre. El odio entre un castillo y una Montenegro había muerto esa noche, porque ya no existían. Solo quedaban Mateo y Sofía. Y su amor, nacido de las cenizas de una mentira, era la única herencia que de verdad importaba. A la mañana siguiente, encontraron una nueva determinación. El dolor de Mateo seguía ahí, profundo y crudo, pero la presencia de Sofía a su lado le daba fuerzas. Juntos, tomaron una decisión. Las cartas de Elena eran la prueba definitiva. Se enfrentaron a Fermín. Su estafa era innegable, pero su lealtad a Ricardo era real. Le dieron una opción, devolver cada céntimo que había robado y trabajar el doble de duro para reparar el daño que había hecho o enfrentarse a la justicia. Eligió lo primero, agradecido por su misericordia. El siguiente paso era más difícil. Armados con las cartas, concertaron una reunión urgente con Vélez y pidieron que Julián Cifuentes y su abogado estuvieran presentes. En la sala de juntas donde todo había comenzado, la atmósfera era eléctrica. Julián entró con aire de suficiencia, creyendo que los había acorralado. Espero que esto sea para anunciar su rendición, dijo con una sonrisa. Mateo, de pie junto a Sofía, tranquilo y sereno, colocó las cartas sobre la mesa. Al contrario. Esto es para retirar la demanda. Julián, dijo Mateo. Porque resulta que el testamento de mi padre es perfectamente racional. Dejó su fortuna a su único hijo. Le entregó las cartas a Vélez. Mientras el abogado las leía, su rostro pasó de la confusión a la conmoción y finalmente a la comprensión. Julián palideció al ver las cartas, al oír la palabra padre de labios de Mateo. Había sospechado, había jugado con la insinuación para desestabilizar a Sofía, pero no tenía la prueba. Ahora, la verdad estaba sobre la mesa, destruyendo su caso y su avaricia. El caso fue desestimado esa misma tarde.
Julián Cifuentes desapareció de sus vidas para siempre. El camino de vuelta a la casona fue silencioso. Habían ganado. La finca era suya, libre de toda amenaza. Pero una última sombra se cernía sobre ellos. El viejo castillo. Al llegar, Sofía vio que Mateo no se dirigía a la casona, sino al coche. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A terminar esto, respondió él. No tienes que ir solo. Iré contigo. Él le cogió la mano y la apretó. No. Esto es algo que debo hacer solo. Pero espérame. Vuelvo a casa. Y por primera vez, al decir casa, ambos supieron que se refería a la casona. Y a ella. Unas horas después, Mateo regresó. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos había una nueva paz. No negó nada, le contó a Sofía, mientras se sentaban juntos en el porche, viendo el atardecer. Creo que se sintió aliviado. Me dijo que siempre había sabido que yo era diferente. Que odiaba ver el rostro de Ricardo en mí cada día. Me desheredó oficialmente. Ya no soy un castillo, en ningún sentido. ¿Y cómo te sientes?, preguntó ella suavemente. Él miró los viñedos que se extendían ante ellos. Libre, dijo con una pequeña sonrisa. Me siento como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Todo lo que creía que era, todo lo que se suponía que debía ser, se ha ido. Y todo lo que queda, es lo que quiero ser. Se volvió para mirarla, sus ojos avellana llenos de amor y de una certeza absoluta. Y quiero ser el hombre que reconstruya el legado de mi padre. El legado de tu padre. Nuestro legado. Quiero ser el hombre que te ama, Sofía Montenegro. Si me aceptas. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía, pero eran lágrimas de felicidad. Siempre te he aceptado, Mateo Balbuena, susurró ella. Un año después, la casona de los Olivos era un lugar renacido. La bodega producía un vino nuevo, excepcional, llamado El Legado, una mezcla de las uvas Montenegro y las técnicas Balbuena, un éxito de crítica y ventas. Los viñedos estaban más sanos y frondosos que nunca. Una tarde de otoño, bajo el cálido sol, Mateo y Sofía paseaban de la mano entre las hileras de vides. La risa de ella resonó en el aire, una melodía feliz que se había vuelto la banda sonora de la finca. Mateo se detuvo y la atrajo hacia él. Tengo algo para ti, dijo, su voz llena de un nerviosismo que le encantaba a Sofía. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se arrodilló sobre una rodilla. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Sé que nuestra historia empezó al revés, dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso. Con un testamento, un odio que no era nuestro y una casa. Pero quiero hacer las cosas bien. Sofía Montenegro, el amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo y empezar oficialmente nuestro propio legado aquí, juntos? Con lágrimas corriendo por sus mejillas, ella solo pudo asentir. Sí. Sí, por supuesto que sí. Se besaron, un beso lleno de la promesa de un futuro brillante, mientras el sol se ponía sobre su hogar. Meses después, bajo el gran roble del jardín, se casaron en una ceremonia íntima, con Vélez y unos pocos amigos como testigos. Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Mateo y le susurró al oído. Por cierto, parece que nuestro legado va a crecer un poco más rápido de lo que pensábamos. La familia Balbuena Montenegro va a tener un nuevo miembro el próximo verano. Mateo se detuvo, la miró, su rostro una mezcla de shock, alegría y pura adoración. La levantó en brazos, dándole vueltas mientras sus risas se mezclaban con la música, una promesa de que, después de todo el dolor y los secretos, su vida juntos no había hecho más que empezar. Un odio heredado los convirtió en enemigos, una mentira familiar los obligó a despreciarse, creyendo que el apellido y la rivalidad eran el único legado que importaba. Pero cuando descubrieron la verdad que los unía, y cuando él la vio no como una Montenegro sino como la mujer que amaba, el arrepentimiento por el tiempo perdido y el rencor sin sentido le enseñaron la lección más dura de su vida.
La historia de Mateo y Sofía es un poderoso recordatorio de que nuestra verdadera herencia no reside en los apellidos ni en las viejas rencillas, sino en el amor que elegimos y la verdad que nos atrevemos a buscar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la revelación, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.